es un privilegio tener la herencia de Dios con nosotros, entendiendo que los hijos realmente son algo que Dios nos confía por un tiempo. No son nuestros. ¿Estás de acuerdo con eso? Dios te confió los hijos que tienes y es un honor que Dios nos permita el privilegio de cuidar, de instruir, de criar, de pastorear a personitas que son suyas, Y es un gran reto. Y de repente nosotros, pues no sé si te pasó, pero cuando nació mi primer hijo, dije, bueno, ¿y cómo es la onda? ¿Cómo se prende? ¿Cómo se apaga? ¿Dónde se le cambian las pilas? ¿O qué onda? ¿No? Y el doctor, cuando nos dejó en el hospital, después de haber intervenido a mi esposa y demás, llegó y nos dijo, pues hasta aquí llega mi trabajo, no les puedo ayudar más, me encantaría poderles dar un manual, pero no traen instrucciones. Hasta ahorita he hecho cientos de partos y ninguno vino con instrucciones. Perdón que no les puedo ayudar más, ¿no? Y yo pensaba, sí, debería tener un manual. Pues sí, hay un manual. La palabra de Dios es el manual de instrucciones, al cual haremos bien hacer caso y escuchar lo que Dios quiere para cuidar de los hijos que Dios nos ha dado, particularmente aquellos que somos padres, que somos responsables como cabeza de familia, que habremos de rendir cuentas por cada uno de ellos. Y sí, hay dudas sobre cómo llevar a cabo este trabajo, pero me encanta que Dios no nos ha dejado a merced de leyendas ni tradiciones, simplemente ahí como pues Dios te dé a entender, ¿no? O ni como Dios te dé a entender, sino como tú creas que lo debes hacer, ¿no? Y sí, lo vas a hacer como Dios te dé a entender en su palabra, ¿no? Y para eso tenemos la Biblia. Y yo quisiera que abriéramos en Proverbios. Y vamos a estar hoy observando dos textos muy sencillos, muy famosos también, muy conocidos, pero son textos que son muy populares. Y no quiero dejar pasar esta ocasión, este Día del Padre, esta pausa entre series, para hablar a los papás. Lo que Dios quiere, es una buena oportunidad. Y vamos a leer este versículo tan conocido en Proverbios, capítulo 22, versículo 6, donde el autor de Proverbios escribe lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Y Señor, hoy pedimos sabiduría, entendimiento, claridad. Estamos atentos, estamos listos y dispuestos para recibir lo que tú quieres decirnos. Gracias por la oportunidad de estar frente a tu palabra una vez más. Háblanos, transfórmanos y glorifícate en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el texto comienza con esta palabra en el verso 6 diciendo que instruye. La palabra instruye, hay una versión en inglés que la traduce como train up, que significa entrena, ¿no? O entrenar. Y tiene sentido, ya que la palabra original habla de enseñar disciplina, ¿no? Enseñar una disciplina, el dedicar, el consagrar, e incluso se utiliza cuando se habla de iniciar. Y me gusta porque Dios nos ha dado eso, ese privilegio, ese trabajo: iniciar, dedicar, entrenar a nuestros hijos en su camino. Pero creo que hay una diferencia importante entre enseñar y entrenar, ¿no? La palabra instruir es más parecida a entrenar que a enseñar, porque un maestro pues enseña, ¿no? Te dice qué hacer, pero un entrenador, un coach, te dice cómo hacerlo, cómo debes hacer las cosas. De manera que cuando me habla de instruir, entiendo que no solamente es dile a tus hijos qué tienen que hacer, sino pone el ejemplo como un entrenador, como un coach lo hace con la gente que está entrenando, y que puedan imitarte y que puedan seguirte en lo que tú les estás instruyendo, les estás diciendo qué hacer. Me recuerda a Pablo, ¿te acuerdas en 1 Corintios 11:1 cuando dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y creo que nosotros debemos ser capaces de decirle esto a nuestros hijos. ¿Sabes qué, hijo? Imítame. Copia la manera en la que yo estoy viviendo. Sígueme con confianza porque yo estoy siguiendo a Cristo. No porque yo soy un superhombre, soy un super ejemplo, sino porque he decidido seguir a Cristo. He decidido caminar en los pasos del Maestro. Y es importante que tú camines detrás del Maestro. Yo estoy caminando, puedes seguirme. En Filipenses 3:17 también Pablo le dice a los filipenses: sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo. El ejemplo. Filipenses 3:17 habla de ejemplo. Y qué importante enseñar, instruir a nuestros hijos. ¿Cómo? Con el ejemplo. Con el ejemplo. Si tú quieres que tu hijo aprenda a orar, la mejor manera, lo que puedes hacer es tú orar con él
y que te vea orando y tú orar por él, por supuesto, pero que sea evidente que tú tienes una vida de oración. Si quieres que él aprenda a compartir, tiene que verte a ti compartiendo. Si tú quieres, o sea, que él comparta de sus juguetes, tiene que verte a ti compartiendo con otras personas lo que Dios te ha confiado. Si quieres que él aprenda a ser generoso, tienes que tú aprender a compartir con el que tiene necesidad, siendo generoso. Si tú quieres que él busque la voluntad de Dios para su vida, pon el ejemplo. Enséñale que en la familia no se toman decisiones, que papá y mamá no toman decisiones y primero no consultan a Dios, que no se mandan solos. Así cuando tú le dices, ¿no te mandas solo, papacito? Bueno, pues tu papacito tampoco te manda solo. Tenemos un Señor que quiere, un padre amoroso que quiere dirigir a sus hijos en su camino. Entonces, eso es importante. Recuerdo a Jesús diciendo en Juan capítulo 5, verso 19, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y después dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esta es una verdad respecto a la relación del Padre con el Hijo, pero es una verdad absoluta en cuanto a la relación de los padres con los hijos. Ellos ven tu vida, ellos aprenden más de lo que ven en ti, de lo que tú puedes decirles. Ellos están viendo cómo reaccionas cuando estás bajo presión. Ellos están mirando cuando algo no te gusta, ¿qué haces? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué dices? Cuando te equivocas, ¿cómo enfrentas tus propios errores, tus propios pecados? Ellos están viendo cómo tratas a tus papás, a sus abuelos. Ellos están viendo cómo tratas a tus hermanos, a sus tíos. Entonces, qué importante esto. Hay un texto muy conocido en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6. Si quieres acompañarme a Deuteronomio 6. En el versículo 5, capítulo 6, versículo 5, dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el gran mandamiento. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde dice? Sobre tu corazón, verso 7, y las repetirás a tus hijos. Pero me llama la atención que lo primero que dice este texto no es amarás al Señor tu Dios y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos. ¿Dice eso? ¿Qué dice el verso 6? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero tiene que suceder en tu corazón. Primero tiene que suceder en ti, en tu vida, para que entonces puedas repetirla a tus hijos. Pero hay un problema, hay un gran peligro cuando tú no vives lo que Dios te ha mandado, sino simplemente lo repites a tus hijos, como un periquito repitiendo lo que te dijeron y ya, pero no vives de esa manera. Y el peligro en eso es que tus hijos van a decir, pues tú quieres que yo sea así, pero tú no eres así. Y tu hijo va a decir, esas palabras que me estás mandando no sirven porque tú no las estás viviendo, no sirven para ti, ¿por qué pretendes que sirvan para mí? Entonces guárdalas en tu corazón, vívelas, que suceda en ti primeramente y entonces, ahora sí, versículo 7, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Mira, en todos los lugares, todas las oportunidades que tienes para con tus hijos, papá, de poder hablarles de lo que Dios quiere a tus hijos. Enséñales a amar a Dios estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, dice en el verso 7, en todo momento. Busca oportunidades para poner a pensar a tus hijos respecto a las situaciones que ven. Si hay algo que vieron en televisión, si hay algo que vieron en una película, si hay alguna conversación que escucharon, si vieron una situación sucediendo en la calle, si algo sucedió en la escuela, pregúntales, ¿qué piensas de eso? ¿Crees que está bien? ¿Crees que está mal? ¿Qué crees que quiere Dios al respecto? Llévales a usar su mente para amar al Señor, para honrar al Señor, su corazón, sus fuerzas, su vida entera. En todo momento, cada situación que vives en el día a día con tus hijos es una oportunidad para enseñarles a amar a Dios. Enséñales a amar al Señor. Yo tengo 3 deseos para mis hijos. Número 1, que le conozcan. Número 2, que le amen. Y número 3, que le sirvan. Esto es lo que yo oro por mis hijos. En ese orden, que le conozcan. Y al conocerle, puedan entonces amarle de todo su corazón. Y el amarle se demuestre en servirle como una respuesta a ese amor. No en otro orden. Creo que así es como debe suceder. Le conozcan, le amen, le sirvan. Y todo momento es una oportunidad para llevarles a esto. Y dice el verso 8, y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales
entre tus ojos. Y no es para que la gente vea lo religioso que eres, porque literalmente ellos se ponían, ¿no?, los mandamientos de la palabra de Dios en la frente. No es esa la idea, no es literalmente, sino guárdalo en tu mente, ponlo en tu frente para que a través de la palabra de Dios puedas ver el mundo. Que esté cerca de tu mente para que la memorices y teniéndola en mente puedas vivirla día a día. Esa es la idea de ponerla como frontales entre tus ojos, en tu frente. Y las escribirás, verso 9, en los postes de tu casa y en tus puertas. Que sea evidente en tu hogar, en tu familia, que amas al Señor de todo tu corazón y que tus hijos vean en tu casa eso, amor por el Señor sobre todas las cosas. Así es que ser ejemplo de todo tu corazón. Primero sucede en tu corazón, luego pones el ejemplo. Y así lo hizo Jesús, ¿no es así? Jesús primero hizo y después enseñó. Hechos 1:1. Esa cita es increíble. El primer versículo del segundo tratado que Lucas escribe a Teófilo, el médico amado, la investigación que hace en el libro que estudiamos la semana pasada, el Hechos 2:42, en el versículo 1 del capítulo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó, y subraya eso. Número 1, hacer, y número 2, enseñar. Es el ejemplo que tenemos con el Señor. Él no te va a pedir que hagas algo que primeramente Él no haya hecho por ti. Él te va a enseñar a amar a tus hijos así como Él te ha amado primeramente, a corregir a tus hijos así como Él corrige a los hijos que ama, a instruir, a dirigir, a servir. Él hizo esto, sirvió, se despojó de su gloria, vino al mundo no para ser servido, sino para servir. Estando en autoridad, se ciñó la toalla y sirvió y lavó los pies de sus discípulos, de sus chiquitos amados. ¿Qué estás haciendo tú al seguir el ejemplo del Señor Jesús? Así es que el texto nos dice entonces, instruye, que tiene la idea de entrenar, de poner el ejemplo, de tú marcar con tu ejemplo el ritmo y el paso. Dice, instruye al niño en su camino, ¿verdad? En su camino, no dice pues en algún camino, cualquiera, al fin y al cabo todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Pues igual a Roma sí, pero a Dios no. No todos los caminos son buenos caminos. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece camino recto, camino derecho, camino bueno, pero su fin es camino de muerte. Es camino de muerte. Tampoco dice el texto, instruye al niño en tu camino, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos enseñar a nuestros hijos a hacer o a ser lo que nosotros nunca pudimos ser, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo quise ser futbolista, pero no pude porque tuve un accidente y traes a la memoria, ¿no?, eso que te pasó. Pero tú, mijo, vas a ser futbolista porque vas a ser futbolista. El niño odia el fútbol y es terrible, ¿no? Tu hijo tiene que encontrar no tu camino, sino que dice ahí, su camino. Instruye al niño en su camino, ahora sí que como dicen por ahí, su camino de él, ¿no? Su camino de él, no el tuyo. Dios ya planeó, ya trazó un camino para lo que Él quiere que haga. Dios quiere que siga cierta ruta que Él ya trazó. Me encanta cuando en Efesios 2:10, bueno, tú sabes desde el 2:8, no somos salvos por obras, ¿verdad? Dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. 2:8 y 9. Pero luego dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que, y anduviésemos, significa caminar un camino, ¿no? Para que anduviésemos en ellas. Dios desde antes de la fundación del mundo ya tiene trazadas las buenas obras por las cuales tu hijo nada más tiene que empezar a caminar y encontrar ese camino. No es tu trabajo escribir la vida de tus hijos, sino descubrir lo que Dios ya escribió para ellos desde antes que ellos nacieran. Lo pone claramente Efesios 2:10, pero también Salmo 139:16. El Salmo 139:16 es un texto bien bello. El salmista sabe esto, que Dios ya tenía un plan trazado desde antes de la fundación del mundo para él, un camino que él había de seguir. Simplemente hay que descubrir ese camino y enseñarle a nuestros hijos a descubrir ese camino. Y dice así, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. La NTV, escucha, la Nueva Traducción Viviente, dice, me viste antes de que naciera,
Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara, dice la Nueva Traducción Viviente. Qué increíble pensar en esto. No se trata de que yo decida lo que mi hijo va a ser o a hacer. No es según lo que yo quiero, sino necesito enseñar a mi hijo a buscar la voluntad de Dios para su vida mientras él va creciendo, ¿no? Esto es tan, tan importante. Y enseñarles a no ser dirigidos en su propia prudencia, ¿verdad? A reconocer al Señor en todos sus caminos y Él enderezará sus veredas. ¿Te acuerdas? Proverbios 3, 5 y 6. Que confíen en el Señor de todo su corazón. No les enseñes a perseguir sus sueños ni a seguir su corazón. Enséñalos a escuchar al Señor. Enséñalos a obedecer al Señor, a seguir al Señor, a amar al Señor, a servir al Señor. Enséñales eso, ¿no? Y pon en ellos ese anhelo. Pero que vean que para ti eso es importante, porque de otra manera, pues no lo van a poder hacer, como lo vimos hace un momento. Entonces, dirige a tus hijos en el camino correcto, dice otra versión, Proverbios 22, 6. Dirige a tus hijos en el camino correcto. Pero también cuando hablamos de camino, ¿sabes qué viene a mi mente? Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Necesito asegurarme de enseñarle a mi hijo a ir por el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? Jesucristo. Él es el camino. Así de hecho llamaban a los discípulos antes de ser llamados cristianos. Llamaban los del camino. Los del camino porque se ponían en el camino así a platicar, sino porque seguían a aquel que dijo ser el camino. No un camino, sino el camino. Y qué bueno que le enseñes a Jesucristo y le digas, sigue al Señor y ama al Señor. Y ¿sabes? Que le prediques el evangelio, porque cuando hablamos de seguir a Jesús, de escuchar a Jesús, hablamos de predicarles la obra de Jesús a tus hijos. ¿Qué hizo Jesús? Entregó su vida, pagó el precio de sus pecados. Eso implica que ellos necesitan ser salvados. Cuando hablamos de predicarles el evangelio, necesitamos recordar que ellos son pecadores, bro. Qué importante, porque nosotros, muchos de nosotros, tenemos un más alto concepto de nuestros pequeñitos que el que deberíamos, ¿no? Somos hijólatras, ¿no? Y adoramos a nuestros hijos como si fueran, wow, ellos no, es que mi chiquito nunca pega. Y cuando algún maestro te dice algo de tu hijo, mi hijo no hace esas cosas. Mi hijo es una chulada, usted es el problema, los demás niños son el problema. Mi hijo es un bombón, un amor. Bueno, la verdad, los que somos padres sinceros sabemos que no es así. Nos damos cuenta aún desde chiquititos que ellos fueron formados en maldad. Dice el salmista: en maldad fui formado, es decir, ellos heredaron la naturaleza pecaminosa. Desde el momento de la concepción ellos ya tienen el ADN de pecadores y necesitamos enseñarles eso, ¿no? Siempre que hablo de este tema recuerdo a una alumna de la escuelita que tenemos acá, que una vez le pregunté, ¿cómo te has portado? Y ella contestó, todos pecamos. Y yo, ok. Teológicamente súper correcto, ¿no? Políticamente muy sabio, ¿no? O sea, el problema, evidentemente me he portado mal, pero no soy la única. Todos pecamos, ¿no? Soy como, no, pues sí, si me lo pones de esta manera, ora por mí, mija, yo también necesito. Es increíble esa historia. Y justamente es verdad. Y necesitan saber eso. Son pecadores. No es que en el primer momento de su vida que cometieron un pecado, ya en ese momento se hicieron pecadores. Ellos nacieron siendo pecadores y por eso cometieron su primer y su segundo y su tercer y todos los pecados hasta el fin de su vida. Porque eso somos en la carne. Pero Dios puede darnos también una nueva naturaleza espiritual para no vivir el resto del tiempo que queda obedeciendo a nuestra carne y en el pecado, sino glorificarle. Enséñale a tu hijo que hay una posibilidad para no pecar, que no es que le eche ganas, que no es que ya se aliviane, que es que Dios pueda venir a su corazón, a su vida, derramar su espíritu y capacitarle para obedecer. Y redarguirle cuando hace mal, para no esconder el pecado, traerlo a la luz, darle esa confianza de poder confesar contigo el pecado. Que no se sienta que si Él te va a decir algo que hizo mal, tú vas a inmediatamente reaccionar en tu carne y a gritarle y a golpearlo o algo por el estilo, sino que Él sepa, ok, vamos a orar al respecto. Qué bueno que me lo dices. El que confiesa sus pecados va a prosperar. Dios va a ayudarte en tu camino, en tu vida, si tú vives de esta manera. O sea, aprovecha esas oportunidades, instruye al niño en el camino, en la palabra, en el Señor. Ese es el propósito que Dios tiene, que le conozcan, que le sirvan, que le sigan. No que sigan su corazón, que sigan al Señor, que sigan al Rey de Reyes.
Y aún, dice el verso 6 en Proverbios 22, y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Haz tu trabajo el día de hoy. Encárgate de lo que Dios te ha pedido hacer y Dios se va a encargar del resto en la vida de tus hijos. Porque quizá, pues ya, ellos ya se fueron de casa y dices, pues como que no veo claro. Espérate, bro. La buena obra que Dios comenzó, Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Tú simplemente intercede por tus hijos, así como Job lo hacía por sus hijos, constantemente, todos los días. Señor, pido por ellos. Si han cometido pecado, límpiales, perdónales, quebrántales. Y cuidado de estorbar el pecado en sus vidas también. Entonces, Proverbios 22:6 lo pone de esta manera. Pero ahora en Efesios capítulo 6, vamos a Efesios a observar otro versículo que me gusta, está dirigido específicamente a los papás, a los varones. En Efesios 6, verso 4. En Efesios 6:4 el apóstol Pablo, después de dar instrucciones para la familia, en el versículo 4 habla a los padres y les exhorta y les da un mensaje del Día del Padre, ¿no? Y dice así: y ustedes, papás, no provoquen a ira a sus hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación de la que tú creas que está bien. ¿No, verdad? ¿Qué dice? Del Señor, del Señor. Muy importante esto. Y como te dije, cuando habla a los padres, versículo 4, no está hablando a los papá y mamá. El griego es pater, que es el género masculino. Y es una palabra que se usa para hablar del padre, pero también de los patriarcas, pater. Y sabes, es algo que los hombres necesitamos escuchar el día de hoy. Porque generalmente cuando hablamos de la crianza de los hijos, de la disciplina, la instrucción, de la crianza, hablamos y pensamos más bien en quién. En las mamás, ¿no? Las mamás son las que hacen ese trabajo. Pero este versículo no habla a las mamás, habla a los papás. ¿Eso implica que no es trabajo de las mamás? Bueno, no, sí es trabajo de las mamás también, ¿no? Pero primordialmente la responsabilidad fundamental la tiene el padre. Y creo que habla a los papás porque no es necesario decirle a las mamás que hagan esto. Las mamás son mucho más naturales en cuidar de sus hijos y criar a sus hijos. Es así. Los hombres no somos así. Y el mundo nos ha vendido la idea de que no debe ser así, ¿no? La mujer es la que se encarga de criar a los niños, el hombre sale a trabajar. Y sí, eres responsable de salir a trabajar y proveer para tu familia, pero también eres responsable de la crianza de tus hijos, incluso más que tu esposa. Y dices, oye, pues no puedo con todo, ¿no? Dios te da la gracia y la sabiduría y los tiempos y la provisión necesaria para trabajar el tiempo que tienes que trabajar y cuidar de tus hijos el tiempo que tienes que cuidar de tus hijos, sobre todo cuando hablamos de esto, de crianza, de disciplina, de amonestar, de poner reglas, de amar, de servir, de corregir, etcétera. Es tu trabajo. Y mis queridos papitos lindos, oramos por ustedes, les damos la plumita, les amamos muchísimo, pero esa es una palabra de exhortación que el Señor quiere traer a nosotros el día de hoy. Es una buena oportunidad para sentarnos a abrir la Biblia y preguntarle, Señor, ok, es el Día del Padre y todo está increíble, pero no quiero darte yo un mensaje de, mira, pues feliz Día del Padre, relájate, síguele dando como le has dado y que fluya, hermano, ¿no? Sino, ok, feliz Día del Padre, vamos a recordar tu trabajo, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Y vamos a pedir al Señor que nos capacite y nos ayude a poder cumplir con este trabajo, ¿no? Es importante hacer esto el día de hoy. Ahora, dice entonces que los papás son llamados ¿a qué? Da una instrucción en el verso 4. Padres, dice, no provoquéis a ira a tus hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, esto de no provoquéis a tus hijos, pues es la idea de no hacer enojar a tus hijos, ¿no? Así de sencillo. Y hay muchas maneras. De hecho, cuando pasamos por este texto verso a verso, hablamos de varias formas en las que tú puedes hacer enojar a tus hijos. Las voy a mencionar, aunque no voy a profundizar demasiado, pero una forma muy evidente es cuando tú los molestas, ¿no? Yo no sé qué tenemos los papás, que nos gusta, pues así como que jugar demasiado pesado a veces y cargar y voltear y decir y picar y cotorrear y así. No sé si soy el único, ya me balconeé, igual y ustedes son distintos, pero de repente llega un momento en el que tu chavito está así con cara de... Y tú estás bien divertida, ¿no? El chavito así... No, sí, a la alberca, es la alberca es divertida, 2, no, ya te ventas, no, pero está padrísimo, no está padrísimo, no quiero nadar, ¿no? O cosas así.
Igual soy el único. Y de repente lo hago y mi esposa nada más me ve con cara de Efesios 6:4, así. Ya nada más, esa es la cara de Efesios 6:4. Pero luego le pongo la cara de Efesios 5:22. Que se sujete y nada, no es cierto. No, es una excelente influencia para mí, mi esposa. Eso es una forma de hacerles enojar. Por otra parte, ¿qué hay acerca de cuando hablas de sus fallas y sus fracasos ante otros? Y de repente le fue súper mal y en el fútbol, y hablas con, no, le metieron 7 goles. Dice que es muy bueno, pero velo, ¿no? Y el chavito así de, es que no metieron a Rafa, papá, ¿no? O cuando haces comparaciones, ¿no? Y si tu hermano no es así, ¿no? Tu hermano, o sea, él sí creció, ¿no? No, digo porque mi papá me lo dijera o algo así. Ese tipo de cosas los provoca ira, ¿no está bien? ¿Qué fue lo que llevó a José a la esclavitud en Egipto y demás? Fue la envidia de sus hermanos, pero fue, ¿sabes qué? El favoritismo que su padre tenía por él. Era muy evidente el favoritismo del padre y trajo unas consecuencias terribles. Una familia disfuncional, envidia en sus hermanos. Y Dios hizo que todas las cosas al final fueran para bien. No pienses, pues yo voy a tener mi favorito para que al final mi hijo salve a la nación, como puedo ser. No va a pasar, bro. O sea, o puede, pero no pienses de esa manera. Obedece el mandamiento bíblico, ¿no? Y hay muchas otras maneras, cuando tú no aceptas tus errores, cuando no pides perdón, cuando es evidente que te equivocaste, cuando no estás ahí con ellos, cuando no pasas tiempo con ellos, cuando no les escuchas, cuando él te está viniendo a enseñar su dibujo bien emocionado y tú estás platicando, espérame, aguanta, llégale, cámara. No, es como, papá, que la otra vez, otro dolor, ¿qué onda? No, escúchale, ve su dibujo, admírate de su dibujo. No, pues es que no está bonito. Es un niño, bro, tiene 5 años. Está increíble el dibujo, lo hizo tu hijo. O sea, muestra interés por él. No es regaño del Día del Padre, ¿no? Pero solo estas cosas son importantes. No provoques a ira a tus hijos. Y otra manera de provocarles a ira es cuando no hacemos lo que dice el verso 4 ahí adelante. No les criamos en disciplina y amonestación del Señor. Si tú no haces esto, si tú no les disciplinas, si tú no les amonestas, cuando tú en lugar de obedecer a lo que la palabra de Dios dice respecto a la educación de tus hijos, escuchas al psicólogo, escuchas a la comadre, escuchas al programa de televisión, y entonces te dicen, no, es que no le digas que no a tus hijos, porque los vas a traumar si les dices que no, ¿no? Ellos van a crecer con una actitud negativa si tú les dices que no, y les das todo lo que quieren. No, dales lo que te pidan, ¿no? Si los amas, dales lo que quieran. Eso no es amor, ¿o sí? Eso no es amor. Amor no es darles lo que quieran, sino lo que necesitan. Eso es amor. Pero perdemos de vista estos preceptos y empezamos a criar a nuestros hijos de acuerdo a lo que el mundo nos dice y les estamos haciendo mal. Dios quiere que sepas eso. Cuando tú no disciplinas a tus hijos, cuando tú les dices que sí a todo, cuando tú los consientes demasiado, les estás haciendo más un daño, les estás provocando a ira. Criadlos de 2 maneras, dice ahí. ¿Cómo? Número 1, en disciplina, y número 2, en amonestación. Ahora, cuando habla de disciplina, ¿está hablando de abuso físico? Por supuesto que no. Dios condena el abuso físico para con los hijos. Pero de repente nos vamos a los extremos y decimos, no, yo no voy a hacer absolutamente nada, no voy a poner ningún límite. Y eso está mal. O te vas al otro lado, tus papás fueron demasiado duros contigo en ese aspecto y ¿sabes qué? En tu ira, en tu enojo, ahora sí agarras el cinturón y con todo lo que traes y vámonos, ¿no? Y empiezas a pegar de una forma desmedida, ¿sabes qué? Eso está mal. Un pastor, Martin Lloyd-Jones, dice, cuando vayas a disciplinar a tu hijo necesitas primero controlarte a ti mismo, porque ¿qué derecho tienes a decir que tu hijo necesita disciplina cuando es evidente que tú la necesitas más? ¿No? Y dices... Oh, pues sí. Así que necesitamos aprender del Señor cómo debemos hacer esto. Y la disciplina se debe llevar a cabo en amor, ¿verdad? ¿Cómo disciplina el Señor? Dios al que ama, disciplina, ¿verdad? Al que ama, el amor de Dios. Dice incluso la Biblia que si Él no nos disciplinara, seríamos bastardos y no hijos.
pero somos hijos amados. Y Él, al que ama, disciplina. Si amas a tus hijos, necesitas disciplinarles. Proverbios 13:24 lo dice de la siguiente manera. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, ¿te fijas? Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así: los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos, ¿no? Entonces el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano. Así es que 5:30 de la mañana pones tu despertador, agarras la vara, no, nada que ver. Cuando habla de temprano está hablando de la edad, ¿no?, de tus hijos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que desde el mes de nacido o desde cómo, ¿no? ¿Qué tan pequeño? Es muy sencillo. Desde que tu hijo empieza a entender. Cuando empieza a entender y tiene ya la capacidad de darse cuenta de que lo que hizo está mal, necesitas corregirle, ¿no? Y necesitas hacerlo en amor. Y ahorita quiero hablarte un poquito de eso, nada más para no dejarlo así como que muy en el aire. Si tú dices, no, yo no voy a disciplinar a mi hijo ni temprano, ni tarde, ni noche, ni en ningún momento, realmente le estás diciendo a tu hijo que no te interesa. Le estás diciendo a tu hijo que no lo amas. Y si tú le dices a tu hijo que no te interesa de esa manera, ¿sabes qué va a hacer él? Va a querer llamar tu atención. Va a querer que te intereses en él. Y no lo va a hacer de la manera más padre. No se va a decir, oye papá, tengo que platicar contigo. Quisiera comentarte que creo que es importante la disciplina bíblica, ¿no? Creo que debes de disciplinarme con vara, como lo enseña Proverbios, ¿no? ¿Sabes qué va a hacer? Se va a tirar al piso y va a empezar a berrear y va a hacer lo que quiera hasta salirse con la suya. Está pidiendo a gritos que le pongas atención, que le pongas un límite. Mucha gente, la cárcel está llena de personas que clamaban porque sus padres les pusieran límites, y como nunca sucedió, fueron a dar hasta esos lugares. Proverbios 29:15 lo pone tan claro. Proverbios 29:15. Estás quizá ya en Proverbios, leímos un texto en el 23, vamos al 29. Y mira lo que dice Proverbios 29:15. Vamos a saltar del 29 al 23 de regreso al rato. Dice, la vara y la corrección, ¿qué hacen? Dan sabiduría. Pero el muchacho consentido, al que no le dan disciplina, avergonzará a su madre. Y dime si no has visto a un muchacho consentido avergonzando a su madre en el súper, en el restaurante, en la calle, que se tira al piso y está haciendo chico show, que todo el lugar está así como que wow. Le dijo lo que escuché y la mamá así, ya, cálmate. Y él dijo, ¡ah! Así, ¿no? Así, el endemoniado gadareno, bro. Y la mamá así, ¿no? Y gente grabando para YouTube y así. Lo dice la Biblia. El muchacho consentido avergonzará a su madre, ¿no? Pero Proverbios 29:17, mira lo que dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 23:13. No rehuses, de regreso al capítulo 23, si quieres ir en tu Biblia y subrayar estos textos o seguirlo en la pantalla. Dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y qué grueso, porque esto implica que si no lo castigas con vara, entonces ¿qué va a suceder? Morirá, ¿no? El pecado de tu hijo le está llevando a la muerte y a la muerte espiritual. Puede llevarlo a una muerte literal. Si no se corrige exactamente, puede literalmente morir, porque no hubo un límite y eso le llevó a tomar decisiones que le terminaron haciendo perder su vida. Pero también espiritualmente. El versículo 14 dice lo siguiente: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. El Seol está hablando del infierno. O sea, estamos hablando de asuntos verdaderamente importantes, ¿no crees? De cuestión de vida o muerte eterna. Entonces no es así como que, pues lo de la vara es una opción, la disciplina, si usted gusta, pues participe, ¿no? Con alegría. Esto es un tema que Dios ha establecido y advertido por amor a nosotros, por amor a los chiquitos que Él nos ha confiado. No son tuyos,
Y el Señor quiere que esta sea la manera en la que tú puedas cuidar a tus hijos. Y no vas a traumar a tus hijos si los disciplinas. Al contrario, si tú lo haces en amor, si tú lo haces a la manera de Dios, como Él te ha disciplinado, como te dije, no enojado, sino buscando restaurar, ¿sabes? Dios va a hacer algo bello en el corazón de tus hijos. Y me llama la atención que diga que la disciplina sea con vara, porque lo menciona varias veces, ¿no? Creo que es importante que no uses tus manos para corregir a tus hijos. ¿Por qué? Porque quieres que tus manos, ellos siempre las relacionen con amor, con abrazos, con caricias, con cariño, ¿no? No que apenas estiras la mano como para rascarte la oreja y el chavito así bien ciscado, ¿no? De repente hay chavitos en Club Semilla que se ponen así, es como, bro, tranquilo, solo me despeiné un poco, ¿no? Tus manos son para amarles, ¿no? La varita es para corregirles. Y ojo, mírete y cuida esto, no estamos hablando de violencia, ¿no? La cantidad de disciplina no aumenta la efectividad de la disciplina, ¿no? O sea, es que tiene que agarrar la onda y no agarra la onda, pues van 20, ¿no? Vámonos. Pero no estás buscando no estás buscando que aprenda. Esto es para que aprendas, ¿no? Es una herramienta para llevar a tus hijos a las emociones, para que puedan ser restaurados. Si tú disciplinas correctamente a tu hijo, no necesitas usar mucha fuerza o aumentar la cantidad o lastimarle. El simple hecho de que él sea corregido por papá, por mamá, eso va a llevar a las lágrimas, eso va a llevar a pedir perdón, eso va a llevar a la restauración. Tenemos que hacerlo correctamente. Es mucho más valioso e importante el tiempo que inviertes antes de la vara, explicándole, corrigiéndole, enseñándole, ayudándole a ver y a reconocer en qué ha fallado, que el momento en sí de darle vara, ¿no? Pero qué importante es esto. No necesitas darle 10 varazos o hacerlo muy fuerte. No es la varita mágica que entre más la agitas, mejor actúa, ¿no? No es eso. Es en amor. Lleva comunicación, instrucción, explicación, medida. Tienes que medirte, ¿no? Si no lo haces de esta manera, lo único que vas a hacer es provocar ira y mayor rebeldía, ¿no? Y ¿sabes qué? Y si lo haces desmedidamente, ira a las autoridades, porque ese tipo de cosas también son delicadas, ¿no? Y tienes que ser muy cuidadoso. Este tema es delicado, es cuidadoso, pero es necesario, porque vemos tantos niños, adolescentes que están completamente ya en un camino de muerte, ¿sabes? En un camino de rebeldía, en un camino de odio, que es consecuencia de no obedecer la palabra. Y otra vez, no es como que, ay, es que ahí en tu iglesia te dicen que, bro, yo no estoy inventando nada, no es algo que Semilla propone, ¿sabes? De hecho, hay muchos pastores que proponen que debe ser una disciplina excesiva, que si tu hijo de 9 meses no se acaba la papilla, 15 varazos. Bro, no, y no es chistoso, o sea, es feo, ¿no? Es trágico que haya pastores y gente diciéndole esto a las ovejas, bro. No está bien. Y necesitamos por eso orar, ser muy sabios, medirnos, ¿no? Y pedir al Señor que Él nos dirija en esto y estar orando respecto a este tema. Pero es nuestro trabajo, ¿verdad, papás? Es nuestro trabajo. Y tenemos que responder a la palabra de Dios. No es que, ay, sí, ese chavito, ¿qué me va a venir a mí a decir que yo voy a pegarle a mis hijos? No es eso lo que estoy diciendo. Lo que Dios está diciendo es que si amas a tu hijo, necesitas poner límites, necesitas establecer disciplina. También hay edades para esto, ¿no es así? Porque si tú adolescente de 16 años dices, no, pues ahora te toca vara, el cuate va a agarrar la vara y te va a decir, te la va a voltear y te va a agarrar a varazos a ti. Tienes que saber cómo vas a tratar de acuerdo a las edades. Hay un momento en el que la varita ya no es lo que necesitas, ¿no? Hay otras formas, hay cosas que les van a doler más y que necesitan ponerse los límites. Pero no solamente dice disciplina, dijimos disciplina y ¿qué? Amonestación. La palabra griega para amonestación es la palabra nouthesia, que significa literalmente poner en la mente, ¿no? Poner en la mente. Tiene que ver más con una instrucción verbal, ¿no? Una enseñanza verbal, poner en su mente a través de reglas, a través de valores, a través de principios, a través de estándares de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo se hacen las cosas? Estableces reglas claras, ¿no?
que tu hijo sabe y tiene que obedecer. Y van de la mano, porque si él no sabe las reglas y no son claras, y tú nada más le estás disciplinando sin haberle dicho hasta dónde y cómo, y te relacionas con él de esta manera, y simplemente un día llegas y, o sea, gente que el niño ya se fue a dormir, algo hizo en el día, ni se enteró de que estuvo mal, y llega el papá en la noche y lo despierta y le da vara. ¿Qué te pasa? ¿No? O sea, ¿por qué la agresividad? Estamos durmiendo tranquilos. Pero eso es porque no hay límites claros, no hay amonestación. Y para que haya amonestación, pues tiene que haber una relación. ¿No es así? Y termino con esta idea, y suena muy lógico. Para poder hacer estas dos cosas, instruir al niño en su camino y criarlo en disciplina y amonestación del Señor, quizá pareciera demasiado obvio lo que voy a decir, pero es necesario estar ahí. No puedes hacerlo si no estás ahí. Y no te estoy hablando solamente físicamente, ¿no? Presencialmente, estar ahí. Porque a veces está tu cuerpo, pero tu mente está en otro lado. Estás ausente de tu casa, estás ausente en la autoridad, estás en tu teléfono mientras la casa se está destruyendo. Tienes que estar ahí y tienes que saber y conocer a tus hijos. ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué luchas tienen? ¿Por qué necesitan oración? ¿Por qué hicieron lo que hicieron? No vayas tanto a las acciones de tus hijos, ve al corazón. Apunta al corazón, porque el corazón de todo asunto es un asunto del corazón. Todo lo que ellos hagan, todo problema que haya, es un problema que empieza siempre en el corazón. ¿Cómo está el corazón de tus hijos? ¿Sabes cuáles son sus miedos? ¿Sabes cuáles son sus temores, sus luchas, sus pecados, sus logros, sus anhelos, sus deseos? ¿Conoces eso? Tienes que estar ahí. Como aquella escuela en donde algunos niños estaban conversando. Bueno, pues mi papá es CEO, es presidente de una empresa y él viaja por todo el mundo, tiene viajes de negocios, conoce cada rincón del planeta. Y otro niño dice, sí, pues bueno, mi papá es un empresario muy exitoso y tenemos un helicóptero, tenemos un avión privado, un yate, viajamos mucho. Otro niño dice, bueno, pues mi papá es futbolista y le pagan una megalana por no hacer nada. Y llega otro niño y dice, sí, bueno, pues mi papá está conmigo. Y los demás así, y lloran y todos se abrazaron. Necesitas estar ahí, es lo que quiero decirte. Necesitas estar ahí. Que tu hijo no sea el que platica que su papá es así, ¿no? Y está de viaje y es súper exitoso. Y que no te suceda lo que le sucede a David, este gran rey de Israel, este gran estratega militar, este hombre exitoso, este gran músico, gran salmista. Era un tipo exitoso en todo lo que emprendía, pero había un grave problema en su familia, una terrible familia disfuncional, entre sus hijos, asesinato, incesto y todo tipo de pecados trágicos. Él al final de sus días, él estaba ya muy grande de edad y tienen que traerle a una doncella para que durmiera con él, para calentarle porque estaba frío. Y yo me pregunto, ¿y dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus nietos? ¿Dónde está su esposa o sus esposas? ¿No? Y estaba solo. ¿Por qué? Porque quizás se enfocó demasiado más en cosas que no eran tan esenciales y tan importantes, ¿no? Como esto que Dios le confió primeramente y aquellas ovejas que tenía, que Dios le dio a sus hijos y demás. Entonces, que no nos suceda esto. Hay un autor que dice algo bien tremendo, ¿no? No trates a tus hijos como a tus animales, a tus mascotas, no proveyéndoles más que para su carne y alimento. O sea, a veces tratamos así a nuestra familia. No, pues es que mira, ahí está para la comida, ahí está la casa, ahí está una cama, listo, ¿no? No es lo que necesitan, eso es lo que le das a tus mascotas, bro. Pero tus hijos son seres humanos con un alma inmortal que necesitan del Señor. Y Dios ha puesto eternidad en su corazón y tienen que saber que solamente un Dios eterno puede llenar sus vidas, que necesitan a Cristo. Tienes que estar ahí. ¿Y sabes qué? Si tú y yo, me incluyo, en todo esto que acabo de hablar me incluyo, no es contra ti, es que Dios quiere hablar a nosotros, los papás. Es nuestro trabajo. Yo he entendido algo.
Dios puede levantar otro pastor para Semilla de Mostaza Santa Mónica, pero no puede levantar otro papá para Andrés y para Rodrigo. No puede levantar otro esposo para Itzel. ¿No? Y es igual en tu caso. Dios puede levantar otro gerente general, división, palomitas de maíz en tu empresa. Puede levantar otro presidente de la compañía, puede levantar otro, lo que seas, ¿no? Pero no va a levantar otro papá para tus hijos, no va a levantar otro esposo para tu esposa, o tal vez sí, ¿no? Y no lo digo en chiste, lo digo como un peligro, ¿sabes? Y que te quiero llevar a pensar y a meditar en esto, ¿no? Hoy es el día en el que tienes que tomar decisiones y de una vez por todas. Y si has estado dudando si seguir o no, dedicando tanto tiempo a esos aspectos de tu vida, solo piensa en eso. ¿Qué va a pasar de aquí a 30 años en tu vida, 20 años, 10 años quizás? ¿Qué va a pasar en tus últimos días? ¿Cómo te vas a encontrar en tu lecho ya en tus últimos años? ¿Rodeado de quién? ¿Habiendo invertido en qué? ¿Habiendo trabajado para qué? El tiempo se va rapidísimo. A mí me decían, disfrútelo porque crecen bien rápido. Y yo decía, todos dicen lo mismo, vamos a ver si es cierto. Bro, es cierto. Mi hijo de 1 mes y medio ya me rebasó. No es un gran logro, pero de que está más gordito, ¿no? Y se van rápidamente, ¿no? Se van rápidamente. Andrés ya cuenta chistes, no les conté eso, ¿verdad? Cuenta chistes, bro. Dice, bishi, bishi, bishi. O sea, aprendió a hacer una risa fingida. ¿Quién sabe qué escucha en su casa ese niño? Bueno, el propósito máximo de todo esto es que Dios sea glorificado, amén. Que nuestro Padre sea glorificado. Y tus hijos van a encontrar su satisfacción completa, su gozo completo. ¿Quieres hacer felices a tus hijos? Enséñales de esta manera. Instrúyelos en su camino. Disciplínales, no les provoques a ira. Amonéstales, pon el ejemplo. Y cuando ellos vean esto en tu vida y crean en el Señor y se rindan a Él y caminen en Él, el gozo que van a experimentar, wow. O sea, mi papá siempre dice, tercera de Juan, versículo 4. Tercera de Juan 4. Nadie, dice Juan, el autor, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Quieres el gozo más grande de tu vida? Cuando escuches que tus hijos andan en la verdad, cuando los escuches amar a Dios, cuando los escuches hablarle a otros del Evangelio, cuando los escuches creerle al Señor. ¿Sabes qué? Tu corazón va a tener un gozo, vas a tocar el techo del gozo, no hay algo más arriba que eso. Mi papá, él dice, soy el hombre más feliz del mundo por el simple hecho de que mis hijos andan en la verdad, ¿no? Y no por nosotros, ¿sabes? Ni siquiera por él, pero lo hizo bien. No quiero que pienses tampoco, no, lo hizo bien y me enseñó a amar la iglesia y amar al Señor, ¿no? Y hubieron otros aspectos en donde Dios trató con mi familia, pero por la gracia de Dios. Pero sabes, sí hay una gran responsabilidad. No sé dónde estaría yo si mis papás no hubieran tomado estas decisiones, estas medidas, este trabajo. ¿Cuál es la garantía? La garantía es que Dios es bueno y que Él va a hacer su obra y que lo que Él comience lo terminará hasta el día de Cristo. Entonces descansa en eso, disfruta lo que Dios tiene, disfruta tu familia, no te pierdas de tus hijos. Padre, gracias por este tiempo. Tu palabra, esta exhortación, no lo vemos como un regaño, Señor, lo vemos como tu amor, porque tu palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruirnos en justicia, a fin de que los padres seamos completos, enteramente preparados para toda buena obra. Estas obras que tú has trazado desde antes de la eternidad para que caminemos como papás y dirijamos a nuestros hijos en ellas. Estas buenas obras que te glorifican, porque tú eres glorificado en que llevemos mucho fruto, en la obediencia a tu palabra. Señor, queremos ser diligentes, queremos ser cuidadosos, queremos ser amorosos.
queremos ser obedientes, Señor. Gracias por este tiempo. Nos despedimos también adorándote y cantándote, Señor. Mereces la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.